capítulo 16, dice 9: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y básicamente lo que está diciendo es, usa tus recursos económicos para poder hacer que la gente se vaya al cielo, ¿no? Ahora sí que parafraseándolo, es lo que está diciendo. Usa tus recursos económicos, las riquezas injustas. No están hablando de que robes un banco como Robin Hood y vayas y se lo des al pobre, no. Está hablando de que, haciendo referencia a que las riquezas de este mundo son perecederas de cualquier manera. Entonces usa esas riquezas injustas y perecederas, como se diga, perecederas, para evangelizar, ¿no? Es lo que está diciendo. Entonces, no solamente puedes estar en 12 canastas predicando, sino también puedes estar utilizando tus recursos para que se predique el evangelio, ¿ok? Bueno, ahora, de manera muy rápida, creo que un par de cosas muy sencillas que les quiero pasar una especie de tips a la hora de predicar el evangelio. Lo primero que quiero que entendamos es que hay una manera de predicar el evangelio que se basa en la ley, ¿no? Ha sido muy clásica, es una manera muy clásica, no sé cuántos años tengan, pero por unos 50 años se utiliza mucho este método, ¿no? Que es, básicamente es, predícales o hazles ver a través de la ley que son pecadores, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la ley? Básicamente es, no, pues, ¿alguna vez has mentido? No, pues que sí. ¿Alguna vez has robado? No, pues que sí. ¿Alguna vez has codiciado algo? No, pues que sí, ¿no? O algo o a alguien, ¿no? No, pues que sí. Bueno, pues entonces eres pecador, mereces un juicio y te vas a ir al infierno si no te arrepientes y no confías en Cristo, ¿no? Entonces, dos cosas con respecto a esto. Yo no recomiendo mucho predicar así. Sé que te digo que es clásico, pero no lo recomiendo mucho, porque para empezar no hace ver el problema del pecado, ¿no? O sea, la gente dice, pues a mí qué, o sea, yo miento y no me he ido mal en la vida, o sea, ¿no? Y hace ver que el pecado pareciera bastante irrelevante, ¿no? Y entonces la gente se queda, pues qué exagerado es tu Dios, que por una mentira me va a mandar al infierno. Entonces como que predicarles, hey, ¿alguna vez has mentido? Sí. Ah, pues ahí está, eres un mentiroso, te vas al infierno. La gente es como de, ¿eso qué? ¿No? Honestamente, es la verdad. Y sí es cierto, no estoy diciendo que sea una mala teología, es verdad, pero es más profundo que eso. Y al no mencionarlo con esta profundidad, la gente hace que diga, pues ¿eso qué? Es un Dios súper exagerado, o sea, ni yo castigo a mis hijos por una mentira así como así, me va a mandar al infierno. Y entonces ya empiezan a pensar cosas como de, pues qué exagerado Dios, solamente te hizo para castigarte. Y pues sí, si basta con una mentira para ir a mandarte al infierno, pues obviamente, pues lo mínimo que vas a pensar es que es un Dios que le encanta castigar, porque pues ¿quién se va a escapar de eso? ¿No? Entonces, en ese sentido no recomiendo mucho eso. Por esta situación, que predicar la ley no hace que la gente se dé cuenta de su condición de pecado. Simplemente hace, muchas veces, dicen, claro, estos ya vienen con sus santurrenería, o cómo se dirá, siendo bien santurrones, diciéndome, no, pues, ya quieren que deje el cigarro, ¿no? Ya quieren que deje las fiestas. ¿Me explico? O sea, es lo clásico, la verdad, pues, o sea, ahora sí que no nos van a venir a contar, ¿verdad? Porque bien que nosotros a la vez decíamos lo mismo. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, es que decirle a la gente que todo el problema se va a suscitar cuando se vaya a morir, tampoco ayuda de mucho. Porque entonces surge el clásico, pues entonces me arrepiento cuando me vaya a morir. Mientras tanto, pues qué me importa, ¿no? Vida solo hay una y ya cuando me voy a morir me arrepiento y ya me voy al cielo. O sea, como que ese es el rollo, ¿no? Y una de las cosas que yo les digo es esto, que la gente de manera natural no le gusta pensar en el día de su muerte. Si la gente pensara en el día de su muerte, no vivirían como viven. Pero todos los días agarran el pensamiento y el temor a la muerte, la meten en un cajón y se salen de su casa, de su cama, sin ese pensamiento, porque le choca a las personas
pensar en el día de su muerte. También es algo muy natural, ¿no? De hecho, hasta uno mismo, ya como cristiano, que en teoría, y espero que no solo en teoría, sino que como cristiano, prácticamente nosotros sí anhelamos el día de morir, porque es el día en que nos reencontramos con Jesús. Pero hasta nosotros mismos vivimos como si no. Salimos creyendo que vamos a regresar. Nos endeudamos creyendo que vamos a pagar. No, no es cierto. No, sí hay que pagar, obviamente. Pero lo que quiero decir es eso, o sea, como que dice la Biblia, ¿no? Nosotros planeamos así a no sé qué y no sé cuánto sin darnos cuenta que, dice Santiago, más bien deberíamos decir, si Dios quiere, viviremos, iremos y haremos tal cosa. O sea, y no te estoy diciendo otra cosa más que tenemos que vivir con la noción de que en cualquier momento podemos morir. Nada más que no nos gusta vivir de esa manera. Y por eso, cuando le dices que qué va a suceder cuando te mueras, pues automáticamente el aparato de defensa de nuestro cerebro dice, cuando me muera. Entonces, no recomiendo mucho yo este asunto, ¿no? No recomiendo yo mucho el asunto de predicar la ley y predicar del juicio, porque somos muy buenos para batear esos argumentos de manera natural, ¿no? La verdad. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Y tiene mucho que ver con lo que ahorita estaba predicando Alex. Creo que Jesús vino a dar libertad. Y creo que lo que tenemos que predicar es libertad de la opresión del pecado. Eso es lo que debemos predicar, no la salvación en el día del juicio final. Y no me malinterpreten, solo estoy tratando no estoy diciendo que no va a haber un juicio en el día final, evidentemente, se lo digo con toda claridad, el que no reciba a Cristo se vaya al infierno para toda la vida, para la eternidad, por los siglos de los siglos, la verdad. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la gente es fácil como no pensar en eso y no ser relevante. Entonces, lo que es importante es demostrarles que el pecado es relevante en su vida. Eso es lo que es importante, que el pecado los esclaviza y que ya sea, como decía Alex, el pecado de ellos mismos o el pecado de alguien más los mantiene esclavizados y oprimidos. Porque eso no tiene que ver con el día de su muerte, que quién sabe cuándo venga, y según ellos que nunca va a venir. Y tampoco tiene que ver con ir de fiesta o no ir de fiesta, o con dejar de fumar o con mentir. Tiene que ver con algo que a ellos ya les está, de alguna manera, afectando de manera personal y constante. Personal y constante, ¿no? Y algunos de los que me conocen es mucho lo que predico en Noches de Semilla, ¿no? Es esta idea de Mateo, era uno de los evangelistas, amigo de Juan, y en Juan, ¿no? Capítulo 8, versículo 35, viene este versículo que dice que si el Hijo no los libertare, no serán verdaderamente libres, ¿no? Entonces, déjame te busco rápido. Es que estoy en... sí, 8:34, perdón. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Entonces, lo que sucede con el pecado es que esclaviza y oprime. Y no tiene nada que ver con el día del juicio y no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, tiene que ver con una condición natural del ser humano. Insisto, la manera en que yo puedo decir esto es una de las maneras en que uno puede reconocer que está siendo esclavo es a través de la conciencia, ¿no? Romanos 2 nos dice que Dios nos dio una conciencia para darnos cuenta que hacemos bien o mal, ¿ok? Entonces, generalmente yo explico esto. El pecado es aquello que sabes que está mal, pero que no puedes dejar de hacer. Y cuando tú se los explicas así, ya no estás ni que una mentira, ni que el cigarrito, o tal vez sí, pero ya es algo que la conciencia los acusa. Entonces es muy interesante, lo único que estoy diciendo es que no utilicemos la ley escrita en tablas de piedra, sino utilicemos la ley escrita en el corazón de los humanos. Lo que dice Romanos 2.
que en el corazón de los humanos está escrita la ley de Dios, atestiguando de ella nuestra conciencia, ¿no? Déjame te doy rápido la cita para que veas, ¿no? Dice, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin una ley escrita en tablas de madera, también van a morir, y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados, o sea, los judíos van a ser juzgados con esa ley mosaica, ¿no? Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no les haya revelado la ley mosaica en tablas de piedra, ¿no?, con 10 mandamientos, ellos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Entonces, no uses la ley escrita. No matarás, no robarás, no codiciarás. Dice, ¿alguna vez has codiciado algo? Sí, pero es como, ¿cómo lo dicen luego? Es ganas de éxito o algo así, no es autosuperación personal, codiciar el éxito y cosas de eso. O sea, hay gente que no lo ve tal cual. Sí es pecado, pero como no está afectando drásticamente su vida, dicen que exageración. Pero hay otra parte, y te digo que no nos tienen que venir a vender piñas, aunque esté vestido de piñas, no nos tienen que venir a contar nadie nada. Antes de Cristo éramos esclavos de algo. Y tú tienes que creer en la Biblia. Y todo aquel que no está en Cristo es esclavo de algo que su conciencia le acusa. O sea, te digo, no nos tienen que decir nada, nosotros nos acordamos perfectamente, ¿verdad? Algo que nos esclavizaba y que nos avergonzaba, que de hecho hoy en día nos avergüenza contar. Entonces todas las personas viven con ese algo que les esclaviza, que saben que está mal y que les avergüenza. Todos. Entonces, ¿y cada cuándo pecabas? ¿Cada 3 años? ¿Cada cuándo hacías eso? ¿Cada cuándo hacías eso? No es algo tan irrelevante entonces, ¿verdad? Porque prácticamente lo hacíamos diario, o por lo menos cada semana. Y la gente está igual. No es como, cuando me muera. Entonces, el asunto es demostrarles que están esclavizados. Están esclavizados. Entonces, el punto es, no ofrezcas vida eterna después de la muerte. Ofrece vida eterna aquí y ahora. Y insisto, ¿qué es la vida eterna? La mayoría de la gente cree que la vida eterna tiene que ver con la duración y que nunca vamos a morir, pero eso sería vida infinita. El único que es eterno es Dios. Y cuando Dios dice que nos va a dar vida eterna, está haciendo referencia a que nos va a dar su naturaleza. ¿Ok? Entonces ofrece vida eterna, ofrece la naturaleza de Dios, por la cual somos salvos. Por la cual somos salvos. Entonces, ofrécele a Cristo y el poder dejar su pecado y aquello que lo esclaviza y lo está oprimiendo. Que en Cristo está el poder, como lo vimos hoy en Lucas 4. Dios me ha ungido para dar libertad. Entonces ofréceles libertad de la opresión que están viviendo y explícales que esa opresión tiene que ver con el pecado, con esta cuestión que no pueden dejar. Otra característica del pecado, y es muy interesante, es que el pecado destruye, ¿no? El pecado destruye. Dice la Biblia, todo lo que el hombre segare, eso cosechará. ¿Cómo? Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembras de la carne, muerte y corrupción. Entonces el pecado lo que hace es destruir. Generalmente destruye nuestra vida y los que están a nuestro alrededor. Entonces muéstrale eso que sabes que está mal, ¿verdad? Que no puedes dejar aunque sabes que está mal, que lo haces constantemente y que te está destruyendo a ti y a los de tu alrededor. Entonces la gente sabe de qué le hablas.
La gente sabe de qué le hablas. Y ofréceles el poder y la libertad en Cristo Jesús. Ahora, que esto sea una realidad en la vida de las personas, que puedan dejar el pecado, que puedan dejar esa esclavitud, según lo que dice Romanos 8, es porque el Espíritu Santo llega. O sea, Romanos 7 dice este rollo de, hay una ley en mis miembros. ¿Cuál ley? La ley del pecado que se revela contra la ley. ¿Cuál otra? Contra la ley de mi cabeza. Porque yo en mi cabeza quiero ser bien buena onda, bien bueno, no enojarme, no robar, no sé qué, pero de pronto cuando no me doy cuenta ya estoy robando. Hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi carne, de mi cabeza. Es lo que dice Romanos 7, ¿te acuerdas? Entonces, en Romanos 7 lo que está diciendo es, yo con mi cabeza, con mi pensamiento, con mi voluntad quiero servir a Dios. Pero en mi carne encuentro esta ley que no, que se revela. Y entonces Romanos 8 termina diciendo, o empieza diciendo, mejor dicho, ¿no? Romanos 8 empieza diciendo que hay una ley, la ley del Espíritu Santo en nosotros, que vence a la ley del pecado en mí, ¿no? Entonces, la única manera en que la gente pueda dejar de pecar es que nazca de nuevo. Entonces, creo yo, honestamente, que tenemos que enfocarnos a que la gente nazca de nuevo. Una vez que nazca de nuevo, ya, no manches, o sea, está increíble. Ya Dios, dice la Biblia, que Dios los irá perfeccionando, ¿no? Filipenses 4:6, el que comenzó en ellos la buena obra la irá perfeccionando a través de su Espíritu Santo, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque hay una nueva naturaleza. Dice 1 Juan 3:9 que el que nació de Dios, el que tiene esta nueva naturaleza, que la simiente de Dios vive en él, ya no peca, no practica el pecado. Entonces, cuando uno nace de nuevo, sucede esta lucha entre la carne y el pecado, digo, entre la carne y el espíritu, entre el pecado y el espíritu, y eventualmente el espíritu gana, ¿verdad? Porque es más poderoso. Dice la Biblia que el espíritu le gana a la carne, que la luz no perdió contra las tinieblas, ¿no? Que las tinieblas no prevalecieron contra la luz, ¿ok? Entonces, ¿cómo la gente puede nacer de nuevo? Y si no has nacido de nuevo, pon atención. Lo digo de chía, pero es de horchata. ¿Cómo la gente nace de nuevo? Creo que la mejor explicación está en Juan 3. Cuando le dices, oye, ¿cómo le haces tú para hacer todos estos milagros y no sé qué? Y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entiende nada. Entonces Jesús se lo explica por 20 maneras. Se lo explica con el viento, con los árboles, ¿no? Con este nacer de nuevo a través o sea, básicamente necesitas tener la naturaleza de Dios en el espíritu, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Y como que no entiende, entonces tienes que nacer de nuevo, como los árboles. Y es muy interesante, cuando dice, como sopla el viento y mueves los árboles, dice, no se sabe cómo se nace de nuevo. ¿Quién sabe? Es extraño, es misterioso, pero se nota. Es lo que está tratando de decir. Y entonces termina diciendo, pero ¿cómo? No entiendo, dice Nicodemo. Y dice Jesús, ¿cómo? ¿Eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo creo que Nicodemo acababa de enseñar Números 21, donde Jesús le dice cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Eres maestro de Israel y no te acuerdas de esa historia que la acabas de enseñar. Bueno, igual quién sabe si la acabas de enseñar, pero no te acuerdas de esa historia. Eres maestro de Israel y no sabes que como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora, la historia de el desierto y la serpiente es una historia que nos ejemplifica muy bien cómo nacer de nuevo. Ok, el pueblo se había rebelado, ¿no? Ay, que queremos cebollas y queremos latigazos, ¿por qué no estáis acá al desierto? ¿No? Y entonces Dios manda serpientes venenosas. Ya sabes, estoy tropicalizándolo, ¿no? Pero en esencia es eso. Léelo para que veas en Números 21. Ahora que puedas, vea Números 21 y lee la historia. Pero entonces manda serpientes ardientes, dice la Biblia, pero serpientes venenosas, y empiezan a morder a todo mundo y empiezan a morirse. Y entonces se arrepienten
¿no? Y le dicen a Moisés, oye, dile a Dios que nos ponga, que nos ponga una solución. Y entonces Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en el campamento y que volteen a verla. ¿Ok? Entonces, aquí hay varias cosas interesantes. El pecado es la representación, está representado por este veneno que corre por el cuerpo de los judíos. Así es el pecado en nuestras vidas, corre dentro de nosotros. Primer cosa que una persona necesita saber de nuevo es que el pecado está dentro de nosotros. Que corre. Básicamente necesitan creer que son pecadores. ¿Ok? Insisto, ya sabes cómo mostrarles que son pecadores. ¿Cómo? Muéstrales que no pueden ser libres realmente. Que no pueden dejar sus vicios, que no pueden dejar sus amarguras, que no pueden dejar sus dolores, que no pueden dejar sus enojos. Aunque quisieran y aunque los están destruyendo. Son pecadores. Dentro de ellos mismos corre el veneno. Un primero, entonces tienen que reconocer que son pecadores. O tienes, te digo que no sé si es tu caso. Primero hay que reconocer que se es pecador. Segundo, que es muy importante también, se tiene que reconocer que te va a matar. Porque hay mucha gente que dice, sí, soy pecadora. Y bien, gracias. El justo hasta 7 veces cae, pues yo cuánto más, ¿no? Y como que se mofan en la idea de que son pecadores y no les importa. Si tú reconoces que eres pecador, pero no reconoces que eso te va a matar, no hay manera de que nazcas de nuevo. ¿Va? Lo mismo las personas, si reconocen su pecado, pero no creen genuinamente que eso va a destruirlos por completo, va a destruir su casa, su familia, a ellos mismos, todo lo que han cosechado, y al final los mandará al infierno. Si no creen eso, no hay manera de nacer de nuevo. Son solo 3 pasos para nacer de nuevo, según lo que dice Números 21. Cuando Jesús se compara con esta serpiente de bronce, ¿qué significa la serpiente? Simboliza el pecado. ¿Qué significa el bronce? Juicio. Entonces dice Jesús, así yo fui juzgado por el pecado. Yo fui juzgado por el pecado. ¿Cuál es el tercer elemento? Solo fe. Solo fe. Si alguien ve, o sea, fe en qué, en la obra de Cristo. Fe en que solo la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, es capaz de salvarte del pecado que mora en ti y te va a matar. Verdadera fe, genuina fe. ¿Cómo sé cómo es la verdadera fe? Aquella que se aferra a la gracia y que no depende de nada ni nadie más. Eso es verdadera fe. O sea, si crees que vas a nacer de nuevo, si crees en Cristo y donas comida y predicas el evangelio y vas con el huérfano y lees tu Biblia y lo que sea, no naciste de nuevo. La única manera de nacer de nuevo es creer solamente, completamente, en que en la cruz de Cristo está la solución al pecado que recorre tu vida y te está destruyendo. Eso es lo que dice Juan 3. Si no crees que es pecador, o si crees que es pecador pero no pasa nada, no importa, al final me arrepiento, ¿no? O si crees en alguna otra forma que no sea solo Cristo para solucionar eso, no naces de nuevo. Pero si crees que eres pecador, que te está matando y que no hay otra cura más que creer en Cristo, entonces la Biblia dice que naces de nuevo. Y el que nace de nuevo tiene libertad del pecado. Y el que nace de nuevo tiene vida eterna. Y el que tiene vida eterna no se perderá jamás. ¿Me explico? ¿Sí o no? Ahí está. Era eso, ¿va? Digo que no es un taller porque pues no hay ni preguntas ni nada práctico, pero solamente quiero enfocarte en la necesidad de que la gente nazca de nuevo.
de que sean libres del pecado, enfocarte en que tu prédica esté enfocada en la libertad del pecado, del poder que oprimen a las personas, ya sea de ellos o de alguien hacia ellos, y que esa libertad solo se da en la obra de Cristo. ¿Sí? Va. Pues bueno, así damos concluida la conferencia de evangelismo. Gracias a Dios, la neta estuvo bien chido. Y honestamente es una invitación a todos ustedes a predicar el evangelio. Y esto que acabamos de decir es, hay una gran herramienta para predicar el evangelio, para servir al Señor. ¿Cuál es? Hacer misericordia. La misericordia no va a salvar a nadie, pero es una gran herramienta para predicarles de Cristo y Cristo los salve. ¿Ok? Vamos a orar. Dios, nos ponemos en tus manos, Dios. Sabes que queremos, Señor, glorificarte, y sabes que queremos predicar tu evangelio, Señor. Y sabes que somos incompetentes y hasta temerosos, Dios. Pero nos gana más el deseo de glorificarte y de experimentarte, Señor. Ayúdanos a morir, Señor. Ayúdanos a ser embajadores de tu reino, que vino por los pobres, por los quebrantados. Danos tu espíritu, porque tú viniste con tu espíritu a salvar a los pobres. Danos tu mismo espíritu para salvar a los quebrados, Señor. Y guíanos, Señor, en tu misericordia, a hacer misericordia, Señor, y experimentar tu poder y tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.